represivas, hablamos ahora de las discriminatorias. Estas estrategias estaban ligadas a a grupos que tenían una concepción normalizadora tecnocrática, para decirlo de alguna manera, con una visión despolitizada de lo que debía ser la educación, competitiva, promovían la incorporación de concepciones elitistas, neoliberales, eficientistas, ¿no? En todo lo que se llamaba, en todo lo que se refería al sistema educativo. Por otro lado, esta es la época de a la escuela se viene a estudiar y digamos la manera de llevar adelante estas estrategias tuvieron que ver con bueno, en principio con la desarticulación de los dispositivos, ¿no? Que permitieron que la educación llegase hasta 1976 a incorporar a grandes sectores de la población y fundamentalmente a los sectores populares. La idea entonces, a partir de esta estrategia, era favorecer y profundizar la segmentación del sistema educativo, restableciendo las jerarquías sociales y preexistentes, ¿no? Para garantizar de alguna manera la desigualdad, ¿no? Social en el tiempo. Un poco podríamos retomar acá la teoría de los teóricos reproductivistas, ¿no? Los críticos reproductivistas. Bueno, por otro lado, algunos ejemplos tenía que ver con, por ejemplo, el vaciamiento de contenidos, ¿no? El famoso currículo de 13 letras para la ciudad de Buenos Aires, que impedía que los docentes enseñaran más de 13 letras en primer año y, por supuesto, inhabilitar a los docentes, es decir, no dejarlos intervenir en la formulación de los objetivos, planteando que para eso estaban los planificadores, es decir, aquellos especialistas que se dedicaban de una manera más tecnócrata y burocráticamente a todo lo que tenía que ver con lo que se debía enseñar en la escuela. Bueno, para seguir de alguna manera con podríamos decir, la caracterización que hace Tedesco en su libro cuando dice educación, mercado y ciudadanía. Bueno, podríamos decir que la década del 80 es la denominada década oscura, es entre el 80 y el 90 es la década donde se produce el menor crecimiento de matrícula escolar, donde se analizan y se evidencian altas tasas de analfabetismo, de deserción escolar, altas tasas de repetición, ¿no? De fracaso escolar, problemas de infraestructura edilicia. Es el momento en el cual bueno, se comienza a profundizar, ¿no? Esa fragmentación que también desarrolla Tiramonti en su libro, la desigualdad, ¿no? del sistema educativo, cómo esa creciente desigualdad va a generar circuitos escolares diferenciados de acuerdo a los grupos sociales a los que se pertenezcan y bueno, que ustedes después pueden también analizar en los dos textos que tienen en el trabajo práctico, que uno es la formación de las élites y otro es el texto de Redondo y Thisted, que si bien es un texto de la década del 90, ¿no? Bueno, parecería que hasta hoy sigue siendo muy actual, ¿no? Con esos circuitos diferenciados, con esos actores sociales que aparecen en las llamadas escuelas de fronteras, ¿no? No escuela de frontera geográfica, por supuesto, estamos hablando de otras fronteras, las fronteras de lo público. Bueno, la escuela básicamente como institución es puesta en cuestión, ¿no? Y básicamente su piso de certezas es erosionado. Las reformas de los sistemas educativos implementadas por los estados en Latinoamérica o aquí mismo también en la Argentina se realizan a través del asesoramiento de los organismos internacionales y
podríamos decir que este asesoramiento siempre va acompañado de créditos para la mejora que estos mismos organismos realizan para la mejora, ¿no es cierto?, de la calidad educativa. Hay una nueva concepción de política educativa, ¿no?, a partir de la década del 80, básicamente de corte tecnocrático, que ofrece de alguna manera salidas, ¿no?, a una crisis que inevitablemente había hacia la década del 80 del propio sistema educativo. Podríamos decir que con el advenimiento de la democracia en 1983, todas esta complejidad, ¿no?, del sistema educativo, pero que también parte de la complejidad política, económica y social de la Argentina hacia esta época, va a demandar del nuevo gobierno desafíos, ¿no?, que en lo que respecta a sus políticas públicas en torno a educación, se van a definir en 3 líneas de acción. Una de ellas va a tener que ver con la normalización de la vida universitaria a partir de la recuperación de los principios reformistas. Otra va a estar destinada a una política activa de alfabetización destinada a jóvenes y adultos para revertir estas altas tasas de fracaso escolar, pero también de analfabetismo. Y una de las grandes líneas tenía que ver también con la concreción de un congreso pedagógico abierto que se inició en 1985. Podrías decir que dentro de la política educativa del gobierno radical de Raúl Alfonsín, las principales acciones que se dieron en torno a la educación y fundamentalmente de los distintos niveles tuvo que ver con la apertura de la Universidad de Luján, que había sido cerrada en la dictadura, la promoción de 15.000 concursos docentes a nivel universitario, la supresión de los aranceles y las restricciones de ingreso que existían en las universidades, ¿no? Se ingresaba con examen de ingreso, y ese examen de ingreso era directamente dejaba fuera a grandes masas de población. Se produjo, ¿no?, una nueva reconsideración de los problemas edilicios a partir de la explosión de la matrícula, ¿no? Y obviamente esto puso de relieve la falta de presupuesto, también el diagnóstico, ¿no?, diagnóstico sobre el sistema arrojó que el 32% de la población en nuestro país era analfabeta, y que esta población se definía entre analfabetos absolutos mayores de 15 años y analfabetos funcionales, es decir, personas que no habían podido terminar su escolaridad. Se va a crear para de alguna manera enfrentar estos desafíos la Comisión de Alfabetización, y junto con la UNESCO se va a llevar a cabo todo un plan de alfabetización, ¿no? Esto va de alguna manera a dar las bases para una nueva educación de adultos. En realidad, durante 1987 y 1989 se llevó a cabo también lo que se llamó el programa de maestros de educación básica, que reformaba el plan de estudios de la formación inicial y tendía a la posibilidad de regionalizar, ¿no?, los distintos currículos con espacios libres de definición por parte de las provincias y permitiendo obviamente la participación de los docentes, ¿no?, como profesionales de la educación. Se promovió como modelo curricular la lógica por áreas, ¿no?, o mejor dicho, la división por áreas, que favorecía la lógica interdisciplinaria. Se realizó el Congreso